Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien por allí. Estamos transmitiendo en directo desde aquí, desde Manantiales de Piedad. Y como les había prometido, quería eh, contarles un poco la historia del papiro. Nosotros conocemos el nombre, muchas veces se dice y se habla de los papiros, pero no tenemos idea de qué es ni de dónde proviene. Así que quería mostrarles un poco, por supuesto, de forma muy casera, ¿no? Pero mostrarles más o menos cómo se fabricaban los papiros y de dónde es el origen. Eh, lo primero que quiero mostrarles en esta noche es que el papiro es una planta. La planta se llama Cyperus papyrus y se cosecha, o mejor dicho, sale a orillas del río Nilo, donde está el fango. Allí en Job 8:11 habla la Biblia del papiro, dice, crece el papiro fuera del fango, porque el papiro es esta planta que tenemos aquí, que yo les muestro ahora, ven ustedes. Y acá está echando estas raíces porque yo la tengo en agua. Bueno, yo soy jardinero, o casi jardinero, así que más o menos voy estudiando y aprendiendo lo concerniente a la jardinería. Y esto está haciendo raíces aquí porque lo tengo en agua desde hace más de una semana. Y por supuesto está haciendo un hijuelo, aquí lo ven. Este es un hijuelo del papiro. El papiro aquí en nuestro país y en todas estas partes del mundo se importó desde Egipto, porque acá no había. Esta es lo gracioso. Esto está un poquito seco, pero les muestro uno verde. ¿Ven ustedes? Uno verde. Es gracioso porque en el viento, cuando esto está verde, se mueve como si fuese el tutú de una bailarina. Se mueve así como si fuese el tutú de una bailarina. Por eso parece a lo lejos una bailarina. Las raíces crecen en el fango, crecen en el barro, y cuando uno las saca de allí y las quiere poner en lugar seco, tiene que tener mucha agua para poder mantenerlos, ¿no? Luego, una vez que agarra bien, tiene que haber humedad en él. Así que Job 8:11 dice, crece el papiro fuera del fango. Así que tomamos desde allí y partiendo desde allí, vamos a ver entonces qué es el papiro. Bueno, el papiro primeramente es una planta. Y es una planta que crece a orillas del río Nilo, en Egipto. Y las primeras escrituras, o los primeros tiempos cuando se hacían las escrituras, en la Biblia nosotros tenemos piedra, por ejemplo las tablas de piedra, en Éxodo capítulo 20, las tablas de piedra, tenemos madera, tenemos escrituras en hueso, tenemos escrituras en pergamino y tenemos escritura en papiro. Las primeras escrituras, recordando que Moisés con todo el pueblo de Israel partieron de Egipto, sin duda él traía rollos de papiro. Así que las escrituras de los 5 libros de Moisés, como se llama la ley mosaica, fueron transcritos todos en papiro. Hasta el tiempo cercano a Jesús, cuando Jesús, por ejemplo, en Lucas vemos que él lee el rollo era un rollo largo, el rollo de Isaías, por ejemplo, el rollo de Isaías mide unos 7 metros, por unos 23 centímetros más o menos de ancho, que ahora les voy a mostrar cómo se confeccionaba, de una forma muy casera, se los voy a mostrar, pero para que ustedes puedan saberlo. 7 metros de largo,
medía, y los rollos de papiro eran incómodos porque se enrollaban de un lado, con dos cabezales, se enrollaban de un lado, y cuando había que buscar una sección, una porción del rollo, de la escritura, había que ir desenrollándolo de un lado y enrollándolo del otro. Cuando se llegaba al final y había que buscar otra sección, se hacía de nuevo, se enrollaba de un lado y se iba desenrollando del otro. Y era una forma muy incómoda, pero era lo que en ese momento se conocía y lo más resistente. El único problema es que se podía escribir de un solo lado. Entonces el papiro fue la primera escritura o la primera base sobre la que se escribía, y se cosechaba a orillas del río Nilo. Lo importante de esto es que, por ejemplo, yo les muestro aquí, esto se cortaba así en lonjas, se cortaba en pedazos, ¿sí? Se iba entrelazando y luego se lo prensaba de manera que esto quedara bien prensado. Yo les muestro así, de esta forma. Se cortaban las hojas a lo largo para hacerlo extenso, y después, según el ancho que querían del rollo, se cortaba el ancho. Así se iban haciendo las largas láminas de papiro. Ven ustedes, yo aquí lo corté de una medida, más o menos unos 30 centímetros, 25-30 centímetros, y lo extenso de cada una de las hojas. A continuación de esta, luego se pegaban otras, ¿sí? Y así era como se fabricaba el papiro. Ahora bien, el papiro no era muy resistente al tiempo. Hoy en día hay papiros existentes, muy bien conservados, y hay papiros tan largos como el papiro Harris, que creo que es el más largo hasta este momento. Creo que alrededor de 25-30 metros tiene, y 45 centímetros de ancho. Creo que es el más grande, más largo que existe, que hay en existencia. Luego el gran rollo de Isaías, que está guardado en el Museo del Libro de Jerusalén, que tiene 7 metros 34 por 23, de 20 a 23 o 25 centímetros, porque está cortado, gastado o roto en partes, entonces varía el ancho. El papiro fue la base sobre la que se escribieron muchos libros, y cerca del siglo II, más o menos, había una disputa entre dos bibliotecas, las bibliotecas más grandes del mundo conocido en aquel momento: la biblioteca en Alejandría, en Egipto, y la biblioteca de Pérgamo. Y había una competencia entre esas dos bibliotecas. Entonces, el rey Ptolomeo II, Filadelfo, en esos cargamentos que se hacían de papiros, que se llevaban a Pérgamo para hacer las escrituras y para seguir aumentando el volumen en la biblioteca de Pérgamo, el rey de Egipto, Ptolomeo II, Filadelfo, le traba un embargo al cargamento de papiro a Eumenes de Pérgamo, el rey Eumenes de Pérgamo. Entonces, Eumenes de Pérgamo no puede cargar más papiro, porque, digamos, el monopolio del papiro lo tenía Egipto y lo tenía los reyes ptolemaicos, y Ptolomeo II, que es el hijo de Átalo, que Átalo era otro rey Ptolomeo, que fue el que fundó
la biblioteca en Alejandría, su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, traba el embargo para que no se pueda seguir exportando el papiro, porque entró en celos, o entraron en celos. ¿Por qué? Celosos para que la biblioteca de Pérgamo no se hiciera más grande, no permitió más que se exportara el papiro, entonces cerró la exportación del papiro para que las otras bibliotecas no tuvieran competencia. Bueno, entonces de esta manera es como todo deriva en qué, en que el rey Eumenes tiene que buscar una alternativa, una forma alternativa de escritura, una base para escribir. Y de ahí nace, de ahí se inventa lo que nosotros llamamos pergamino, por la ciudad de Pérgamo, que es una base para escribir de cuero, pieles de, por lo general son pieles de corderos o cabritos nuevitos, recién nacidos, porque son más flexibles y más maleables. Entonces, de ahí nace el pergamino y después de ahí se forman los códices, que eran los primeros libros con la piel doblada y cosida en el medio, y de ahí nace el libro o deriva el libro. Pero los papiros eran muy largos, muy extensos y muy incómodos, entonces con el tiempo fue perdiendo vigencia. Por supuesto que después, de forma misteriosa, se incendia la biblioteca de Pérgamo, queda la de Alejandría, lo cual también luego se pierde, ¿no? Pero esto es más o menos la historia del papiro. Entonces, sepan ustedes que cuando hablamos de papiros, la escritura en papiros proviene de una planta, de esta planta que nosotros conocemos como papiro o Cyperus papyrus, que tiene una raíz bastante grande y se hace muy extensa, es bellísima, bastante cara para comprarla. Yo, por la gracia de Dios, que tengo clientes que tienen papiros, así que les he pedido si me permitían traerme alguna planta, precisamente para poder hacer el video, así que les doy las gracias públicamente a los clientes que me proveyeron el papiro. Esto quería contarles para que ustedes tengan un poco más de conocimiento de cómo se inició la escritura bíblica. La escritura bíblica, digamos, la primera escritura bíblica se hizo en piedra. Y si tenemos en cuenta que antes del papiro la escritura era en arcilla, escritura cuneiforme se llamaba, cuneiforme porque tenía todas formas de cuñas y eran como pequeños libros. Entonces tenemos la hipótesis casi diría real, casi diría que es así, de que Génesis fue escrito en pequeños libros hechos de arcilla, con dos tapas y con un cierre. Y probablemente la primera escritura pudo haber sido en arcilla o en una tabla de piedra que Dios le entrega en Génesis, hasta Génesis 2 más o menos. Dios le entrega a Adán para que Adán continuara la escritura por medio de libros de arcilla que fueron pasando de generación en generación. Moisés, a los pies del monte Sinaí, transcribe todo el libro de Génesis, porque, digamos, Moisés no es el escritor del libro de Génesis, sino el compilador, el editor y el compilador, el que compiló toda la escritura de Génesis, que fueron pasando de generación en generación, de Adán
pongámosle de Adán a Set, de Set a Noé, y así, hasta que llegó a la biblioteca de Egipto y por mano de José, y luego Moisés encuentra esas tablillas de arcilla y se las lleva en el Éxodo hacia la tierra prometida. Y esto es casi probable que haya llevado rollos de papiro y fue transcribiendo los libros, el libro de Génesis, o todo Génesis fue transcribiéndolo en papiro. Y luego Dios le dictó Éxodo, le dictó Levítico, la ley levítica, y por supuesto Números y Deuteronomio, todo estuvo escrito en papiro, y eso fueron la forma original en que la escritura de la Biblia o la escritura sagrada fue conservada. Por lo menos hasta el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, luego del tiempo de Jesús, cuando se empieza a escribir en griego, probablemente allí comienza también la escritura en griego en pergamino. Recuerden que el pergamino eran trozos de piel de un animal muy joven, que luego se lo doblaba, se lo cosía en el centro, y de esa forma se podía escribir. La diferencia entre el papiro y el pergamino era, bueno, primero que el papiro no era tan duradero, no se podía preservar tanto como el pergamino, y segundo que no se podía escribir de los dos lados, así que había que escribirlo en largas columnas de un solo lado. Y recuerden que la escritura hebrea se escribe al revés que nuestra escritura, se escribe de derecha a izquierda, y se escribía en columnas, así como, digamos, como el ancho, ¿no? Yo les muestro cómo estaba entrelazado esto. Por supuesto, esto está verde, está entrelazado y hecho por un inexperto, así que tengan en cuenta eso, no me critiquen por eso, pero así era. Después se prensaba de manera que esto quedaba uniforme, y la escritura se escribía así, en columnas así, se iba escribiendo, no había capítulos, no había versículos, así que todo era una escritura, una sola, no había títulos, ni subtítulos, ni nada por el estilo. Lo único que se ponía al principio, o mejor dicho, al final, era el nombre del profeta o de quien lo había escrito. Así, de esta forma, es como quería comentarles un poco esto. Y el papiro, para que lo tengan en cuenta, el verdadero papiro, que es este que yo tengo, tiene tres caras, es triangular. Obsérvenlo, tiene una cara, otra cara, otra cara. Porque hay otro papiro que se llama falso papiro, o algunos le dicen papiro chileno, que es más bajito. Este puede llegar a medir hasta 2 metros, pero es redondo. El verdadero papiro es triangular, es así, es triangular, de esta forma. ¿Ven? Como ustedes lo observan ahí, es triangular. Y el falso papiro, o el papiro chileno, como lo llaman algunos, es redondo. Y no tiene esta belleza que encontramos aquí en las puntas, no tiene esta belleza así porque los penachos son más gruesos. Y otra cosa que les quiero mostrar es que yo lo puse en agua, y lo tengo en agua hace varios días, y me ha florecido. Así que les quiero mostrar cómo ha florecido este papiro. Miren ustedes qué belleza, la flor, cómo florece. Esto, cómo florece. Esto es una belleza. Así que, por supuesto que es caro para comprarlo, lo venden bastante caro, pero si alguno quiere tenerlos, si alguien quiere tener papiros, haga una lagunita, un lago, ¿sí?, donde haya fango, y lo planta allí. Le va a crecer muchísimo, tarda un poco al principio para crecer. Yo lo tengo
lo tenemos plantado alrededor de un lago, de un laguito que le hicimos para nuestra tortuga, o la tortuga de mi esposa mejor, porque si no después me va a decir es mi tortuga, Margarita, y ella vive ahí en su lago y el papiro está alrededor del lago. Así que quien quiera plantarlos, bueno, ustedes saben que vivo en la ciudad de Verónica, aquí hay gente que lo tiene, así que si pueden conseguirlo o pueden comprarlo, es muy, muy bello para tenerlo en algún jardín e inclusive hacer un laguito, poner un nylon, tener peces y poner luces alrededor del lago o inclusive dentro del lago o en una pequeña cascada. Queda maravilloso. Así que quería mostrarles esto. Cualquier cosa, me mandan un mensajito o alguna pregunta o cualquier duda que tengan en lo que yo pueda ayudar o asistir. Estoy a sus órdenes. Y esto era lo que quería comunicarles. Por supuesto, si quieren fabricar su propio papiro, bueno, vean las instrucciones, tengan un cuchillito bien afilado para poder cortar. Observen ustedes que yo le saqué la parte central porque es como un corcho y no sirve. Entonces las caras, yo lo desarmo un poquito a las caras de cada uno, de la parte verde, la parte donde no se escribe y la parte blanca donde sí se escribe. Entonces cuando se lo prensa, se lo pone bajo prensa, esto se hace uniforme, se ablanda, porque a medida, esto es otra cosa que podemos observar, a medida que se va secando, se va haciendo cada vez más flexible, ¿sí? Este se rompió porque estaba marcado, pero por lo general es bastante resistente, ¿sí? Entonces, a medida que se va secando, si se seca así se arruga todo, si se seca solo así. Pero si se seca bajo una prensa, queda bien planchado y bien uniforme. Por supuesto hay que prensarlo bien para que suelte el agua y para que se amalgame bien, porque si no queda un poquito abierto si no se lo prensa bien. Muy bien. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos en algún próximo video.